Muy bien. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios capítulo 5, que es donde estamos. Y vamos a iniciar leyendo del versículo 1 en adelante. Efesios 5, 1 en adelante. Dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Señor, gracias por tu palabra, por Efesios 5 y por este tiempo que una vez más nos das para juntos estar en las Escrituras, estudiarlas, indagar en ellas. Y gracias por el Espíritu de Dios que nos ilumina. Amén. Bien, no olviden apagar por favor todos sus micrófonos. Apagar todos sus micrófonos. Y debemos ser repetitivos en decir que no podemos desligar cada uno de estos principios que estamos estudiando en el capítulo 5, no podemos desligarlos del contexto, del pasaje donde se encuentra. Es muy importante
que entendamos, como ya lo hemos hecho en parte, la idea principal de lo que Pablo viene diciendo en Efesios 5, y no podemos desligar ninguno de los principios de ese contexto, así como hicimos la semana anterior hablando de aprovechando bien el tiempo. Dijimos que no podíamos desligar eso del contexto que traíamos. Entonces, lo mismo pasa hoy, y por eso quería que leyéramos todo el capítulo una vez más, acordándonos siempre del contexto de lo que él viene diciendo. ¿Cuál es la idea principal? Ya no vivan como hijos de las tinieblas. Ustedes no son hijos de las tinieblas. Ustedes son hijos de luz. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Todos asegurémonos que tenemos los micrófonos cerrados, por favor. Entonces, el capítulo tiene la idea principal que ya no vivan como hijos de las tinieblas, vivan como hijos de luz. Ustedes son hijos de luz, vivan como hijos de luz. No participen con ninguna de esas cosas que él estaba mencionando como obras de las tinieblas. Y vimos el contexto de la ciudad de Éfeso, toda la inmoralidad sexual que había en esa ciudad, que para ellos era normal, común. Pablo dice, pero para nosotros no. Entonces, esa es la idea principal del capítulo, del contexto, de todo el texto que estamos leyendo y estudiando. Pablo nos está llamando y nos está llamando a todos nosotros a vivir de una manera digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. Eso lo dijo en el 4.1. Y hoy llegamos entonces ya con ese entendimiento, repitiendo eso que lo hemos repetido casi cada vez que nos reunimos a estudiar, llegamos al versículo 21. En el versículo 21, él dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Está hablando de sumisión, de someternos los unos a los otros. Ahora, comencemos diciendo que cuando nosotros hablamos de sumisión, en este contexto y en el contexto del Nuevo Testamento, en ninguna manera, esa sumisión habla de adueñarse o pretender adueñarse de otra persona o de enseñorearse, para usar la palabra que Pedro usó, enseñorearse de las otras personas, enseñorearse del otro individuo. Porque tristemente eso es lo que muchos enseñan y practican. Someterse significa que usted tiene que someterse a mí, yo soy casi su dueño, por cuanto yo soy su autoridad o su líder o su pastor o lo que quiera que nosotros queramos decir, tiene que someterse, y eso significa que yo me enseñoreo de la otra persona en ninguna manera, mucho menos maltratar, irrespetar o abusar de cualquier forma a la otra persona, al otro individuo. Entonces, me refería a Pedro y quiero leer Primera de Pedro capítulo 5, porque él es muy claro, explícito en eso. Primera de Pedro 5 del 1 al 3, si quieren por favor buscarlo. Y dice Pedro en Primera de Pedro 5, versículo 1, por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Versículo 3, tampoco como teniendo señorío, ahí está, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, ejemplos del rebaño. Entonces solo quería que colocáramos ese fundamento para iniciar diciendo que en nada esta sumisión de Efesios 5 o de cualquier otro texto del Nuevo Testamento nos habla de pretender adueñarnos, pretender señorear sobre otras personas y mucho menos maltratar, irrespetar o abusar, porque tristemente sí se ve supuestamente basados en textos como este de Efesios 5. En ninguna manera. Entonces, ¿de qué habla esa sumisión unos a otros?
y por supuesto, él viene hablando de la comunidad de creyentes. Él viene hablando de la comunidad de creyentes. Continuando con el mensaje principal del capítulo 5, Pablo viene a darnos este sometimiento unos a otros, señalándolo como una característica más de esa comunidad de creyentes que somos llenos del Espíritu Santo. Hablamos de eso la semana anterior. No se embriaguen con vino, sino que al contrario sean llenos del Espíritu Santo. Esa comunidad de personas, esa comunidad de creyentes que somos llenos del Espíritu Santo, una característica más es que nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor. Someterse a otro significa entonces, ya habiendo aclarado lo primero, significa reconocer que yo necesito de los demás. Hay cosas en las otras personas que me complementan, me ayudan, me fortalecen. Yo necesito de las otras personas, yo necesito de los otros creyentes. Hablamos en la semana anterior de la importancia del ambiente en que yo vivo, de los ambientes en que yo vivo, en que yo me comunico, en que yo interactúo con otras personas. Claro, muchos de esos ambientes no son los mejores porque en el trabajo, en la oficina, en muchos otros lugares, yo tengo que participar con personas que no son creyentes, pero de eso no estamos hablando de aquellos ambientes donde yo la mayor parte del tiempo me desenvuelvo y de los cuales recibo, me alimento, me nutro. Si yo como creyente me estoy alimentando y me estoy nutriendo y gastando tiempo innecesario en ambientes que me hacen daño, que me apartan de la verdad, que me apartan de la luz porque son ambientes de oscuridad, eso no me va a ayudar para nada en ese proceso del que Pablo está hablando en Efesios 5, de ya no vivir como hijo de las tinieblas, sino como un hijo de la luz, de no participar, acuérdense, no participen con ellos en esas cosas. Les hablamos de los ambientes que son muy importantes y Dios por eso diseñó la comunidad de creyentes para que nos ayudáramos unos a otros, nos exhortáramos unos a otros, nos animáramos unos a otros. Y ahora Él dice otra característica de nosotros los creyentes llenos del Espíritu Santo, como parte de la comunidad de esos creyentes, es que nos sometemos unos a otros, reconocemos que necesitamos de las otras personas, necesitamos de lo que Dios le ha dado a otros, porque eso nos cuida, nos anima, nos ayuda, nos complementa, nos fortalece, todas esas características que ustedes quieran colocarle. Por eso Dios diseñó que necesitábamos estar rodeados de otras personas creyentes y de ahí nutrirnos y fortalecernos y alimentarnos, porque eso nos cuida, nos fortalece. Hay protección cuando hay sumisión. En la sumisión hay protección. Yo creo que eso fue el diseño de Dios. Por eso nos tenemos que someter los unos a los otros, en el contexto del cuerpo de Cristo, por supuesto. No, obviamente no en el contexto fuera del cuerpo de Cristo, sino en el contexto de la comunidad de creyentes. Cuando nosotros nos sometemos los unos a los otros, ahí hay protección. Entonces, en el versículo 19, leímos en Efesios 5 que esa comunidad de creyentes, opuesto a lo que él había dicho, él dice que en la comunidad de creyentes hablamos entre nosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, obviamente con la verdad de Dios, cantamos, alabamos de corazón al Señor, damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el ambiente de la comunidad de creyentes que nos nutre, nos alimenta, nos fortalece, nos mantiene, y es en ese mismo contexto donde él dice, y sométanse los unos a los otros, reconociendo que necesitamos de los demás, porque en los demás hay muchas cosas que Dios les ha dado a ellos que yo necesito para que me complementen, me fortalezcan, me cuiden, me ayuden. También cuando hablamos de este sometimiento y decimos que en este sometimiento hay protección, hay cuidado, él va a hablar más adelante en los versículos que vienen de 3 diferentes contextos donde se aplica esta sumisión y
donde representa cuidado. Él va a hablar, por ejemplo, en el versículo 22 de la esposa estando sometida a el marido, y ahorita vamos a complementar eso porque yo considero que no solamente está hablando de una sumisión de la esposa al esposo, pero también del esposo a la esposa, y ya voy a hablar de eso porque es bastante controversial. Pero los tres contextos, la esposa al esposo, luego habla de los hijos a los padres, que eso vamos a verlo la próxima semana, pero ahí hay sumisión, obediencia, y luego habla de los siervos con sus amos. En esos tres contextos, en Efesios 5 y en Efesios 6, nosotros encontramos que él va a hablar de eso. Si nosotros revisamos cada uno de ellos, sobre todo hablando de los hijos sometiéndose a los padres, ¿por qué? Porque hay protección ahí, porque hay cuidado, porque hay protección. Lo mismo sucede cuando nosotros nos sometemos los unos a los otros en la comunidad de creyentes. Nos protegemos unos a otros, nos cuidamos unos a otros en ese ambiente de someternos. Repito, acordémonos qué significa someter y qué no significa someterse. No es enseñorearse, no es pretender ser dueño de la otra persona, no es irrespetar ni abusar en ninguna forma. ¿Qué significa? Que yo reconozco que necesito de los demás para mi cuidado, para mi crecimiento, para mi protección, porque Dios lo diseñó así. Ahora, habiendo dicho esto, que esa sumisión significa protección en el contexto del cuerpo de Cristo, eso no choca para mí en ninguna manera con el hecho de que Dios estableció un orden de autoridad en la familia, como Él lo hizo en el universo. Si nosotros miramos el universo que Dios creó, en el universo hay orden y en el universo hay autoridad. Y lo mismo que hizo Dios en el universo, lo hizo en la familia. También encontramos que Dios estableció en la familia orden y autoridad. Y el versículo 22 dice que las mujeres deben estar sometidas a sus maridos. Yo creo que eso fue lo que Dios estableció. Pero una vez más, hablando de esto, de esta sumisión, entonces en el versículo 22, si quieren mirar, dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero en el 21, él había dicho, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Aquí hay diferentes posiciones de interpretación de los diferentes comentaristas y expositores y todas estas personas que interpretan las escrituras. Por supuesto que hay diferentes posiciones al respecto. Déjenme mencionar las tres diferentes posiciones que yo considero que hay. Una, aquellos que dicen el versículo 21 no tiene nada que ver con la familia que Pablo va a comenzar a describir en el versículo 22, porque muy claramente se muestra en el versículo 22 que las mujeres deben estar sometidas a sus maridos, que el hombre es la cabeza de la familia, como dice muy claramente aquí en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces muchos se encuentran que es imposible pensar en el versículo 21 como parte del contexto del 22 en adelante. Porque ellos dicen, es imposible que nosotros digamos que la mujer debe estar sometida al marido, como dice el versículo 22, y al mismo tiempo pretender que el versículo 21 también es parte de este contexto. Entonces, en ese caso, no solamente la mujer debe estar sometida al marido, pero el marido también a la mujer. La primera posición. La segunda, que para mí es el otro extremo, es la que algunos sostienen diciendo, no, nada tiene que ver el versículo 22, porque es como si dijeran, el 21 anula el 22, la mujer ya no tiene que estar sometida a su marido, sino que la Biblia es muy clara en decir que ambos tienen que estar sometidos el uno al otro y por igual. Así que de igual manera en que la mujer debe estar sometida a su marido, por supuesto que el marido también debe estar sometido a su mujer de igual forma, y por lo tanto aquí no hay ningún orden de autoridad jerárquico.
No hay tal de que el hombre es la cabeza de la mujer. No, no, no. Todo eso, el versículo 21 dice que es sometiéndose los unos a los otros. Entonces es la posición contraria a la primera. La tercera, que es la que yo sostengo, la que yo considero es la correcta, es que las dos cosas se dan al mismo tiempo. Por supuesto que las dos cosas se dan paralelamente. ¿Ha establecido Dios un orden jerárquico en la familia, en el matrimonio? Claro, ahí está. Y lo encontramos aquí y en Colosenses, y Pedro también lo dice, la mujer debe estar sometida a su esposo. Es muy claro, hay un orden jerárquico como lo hay en el universo. Pero al mismo tiempo, yo perfectamente considero que este versículo 21 es parte del contexto que Pablo está hablando en Efesios 5, no podemos separarlo. Y respetando ese orden jerárquico que Dios ha establecido, que yo considero que el hombre es la cabeza de la familia, del hogar, así como Cristo lo es de la iglesia, Él es cabeza de la mujer y cabeza de la familia. Por supuesto, aun creyendo eso, también creo que los esposos debemos estar sometidos en muchas cosas a nuestras mujeres. Por supuesto que sí, porque su misión es cuidado, cuidado. Entonces, los que sostienen la primera posición de que solamente las esposas deben estar sometidas a sus maridos y que nada tiene que ver el versículo 21 con lo que Pablo comienza a enseñar del 22 en adelante, rechazarían y rechazan, por supuesto, la idea de que el hombre debe estar sometido para cuidado, para protección. Entonces, jamás aceptarían que una esposa le pregunte a su esposo, ¿dónde estamos? Normalmente llegas a las 6 de la tarde del trabajo. Amor, son las 8 y yo estaba preocupada por ti, no llamaste, no avisaste nada, no me dijiste que ibas a estar haciendo algo, entonces, ¿dónde estabas? Para mí, el hecho de que ella pregunte eso es sumisión de parte de él, pero es una sumisión que representa protección, cuidado, no autoridad sobre él. Yo no considero que en este ejemplo específico que estoy dando, y podría colocar muchos otros, ella esté irrespetando. Creo que en este caso estamos hablando de una sumisión que, como en el caso, por ejemplo, de los hijos que deben obediencia y sumisión a sus padres, eso los cuida y los protege. En este caso también. Por supuesto que yo tengo que reconocer que es muy fácil pasar la línea y es muy fácil para la mujer invertir el orden jerárquico de Dios y en lugar de estar sometida, someter a su marido. Eso también, obviamente que lo vemos, es muy fácil hacer. ¿Ha diseñado Dios de esta manera las cosas? No, no. Yo considero que la forma en que Dios ha diseñado la familia es que estemos sometidos unos a otros en el matrimonio, en muchas cosas para protección, y al mismo tiempo respetemos el orden jerárquico de Dios, que Dios ha establecido en la familia. ¿Cuál es ese? Las mujeres estén sometidas a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces la mujer debe estar sometida a la autoridad de su marido. Pero un momentito, el capítulo no ha terminado. Ese sometimiento, esa autoridad, ese orden jerárquico que vemos aquí, por supuesto que está complementado con que el marido debe amar y liderar a su esposa como Cristo a su iglesia. Ojo, por favor, mucho cuidado con eso. Creemos en este orden jerárquico. La Biblia lo enseña claramente, pero el capítulo no ha terminado. Y así como la mujer debe estar sometida a su marido, porque él es cabeza de la mujer como Cristo de la iglesia, asimismo el marido debe amar y liderar a su esposa como Cristo
a su iglesia. ¿Por qué digo que debemos tener mucho cuidado? Porque hemos encontrado muchas veces mujeres abusadas por su marido. En algunas ocasiones han sido maridos inconversos, no creyentes, pero en otras ocasiones han sido maridos supuestamente convertidos y creyentes y que asisten a la iglesia, que abusan de sus esposas con el pretexto de que tienen que someterse, porque eso es lo que la Biblia enseña. Y las mujeres se someten a esos abusos, supuestamente porque la Biblia les manda hacerlo. La Biblia no les manda hacerlo. Lo digo muy clara y categóricamente. Yo no considero que en base o con base en Efesios capítulo 5, versículo 22 y 23, dejémoslo en el 22, versículo 22, la mujer debe someterse al abuso de su esposo, sea creyente o no, al irrespeto de su marido, sea creyente o no, en ninguna manera, porque el capítulo y el texto no terminan en el 22, continúan con el 23 y de ahí en adelante, y el 25. Entonces, a mí me encantaría poder entrar en cada detalle, pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. Entonces, vamos resumiendo. El versículo 21, Pablo lo muestra como una característica más de todos nosotros como creyentes, llenos del Espíritu Santo, que formamos parte de la comunidad de los hijos del Señor, de la iglesia. Y una de esas características es que nosotros nos sometemos los unos a los otros en el temor del Señor para protección, porque Él va a mostrar que en la sumisión hay protección. Y lo mismo hacemos nosotros en la comunidad creyente, y lo mismo sucede en el hogar, y lo mismo sucede en la relación entre el esposo y la esposa. Nos sometemos los unos a los otros para protegernos el uno al otro. La mujer al marido y el marido a la mujer. Por supuesto que sí. ¿Eso rompe con el orden jerárquico? No, se da simultáneamente. Dios ha establecido que el hombre es cabeza de la mujer y la mujer debe estar sometida a su marido. Pero al marido que ama a su mujer y la lidera como Cristo a la iglesia. Ahora, yo diría, y yo estoy de acuerdo, eso es imposible. No es posible. No es posible para mí que literalmente mañana yo ame y lidere a Connie, mi esposa, como Cristo a su iglesia. No es posible, pero debo procurarlo. Esa debe ser mi meta mañana, una de mis metas. Debo procurarlo con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo, con toda seriedad, con toda responsabilidad. Debo procurar como creyente, vivir como hijo de luz y amar y liderar a mi esposa como Cristo ama y lidera a su iglesia. Y entonces, la mujer debe estar sometida a esa clase de maridos. Yo digo, cuando hablo de esto en diferentes tiempos y en diferentes conferencias, muchas veces he dicho, por supuesto que se someta a la mujer. Y hago una pausa y luego digo, para ver las caras de los que me están escuchando, y luego digo que se someta al amor sacrificial, total, respetuoso, cuidadoso de su esposo. A eso sí, que se someta. Porque para mí es el diseño de Dios. El marido debe amar y liderar a su esposa como Cristo ama y lidera a su iglesia. Debe haber un balance entre esos dos principios, porque para mí se dan simultáneamente. Entonces concluyo este primer punto diciendo que ese someternos los unos a los otros, el versículo 21 en Efesios 5, por supuesto que habla de la comunidad de creyentes, y ya lo explicamos, y por supuesto que habla de la relación matrimonial, como ya lo dijimos. Eso no rompe para nada el orden jerárquico que Dios ha establecido, donde las mujeres están sometidas a sus maridos y los maridos aman a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Y ahí no hay ningún lugar para abuso y respeto
irrespeto, maltrato, ningún lugar, porque muéstrenme dónde Cristo maltrata y respeta, abusa, denigra de su esposa. La iglesia nunca entregó su vida por ella, la sustenta, la cuida. Eso sí, ahí sí. Y cuando hay esa clase de entrega y de sacrificio y de amor, no hay ningún problema en someterse a esa clase. Yo no tengo ningún problema en someterme a Cristo. Ninguno. Esa debe ser el mismo caso de la mujer, sometiéndose al amor o, repito, al esfuerzo del marido cada día por amarla como Cristo a su iglesia. Debe haber un balance entre esos dos principios. Entonces, el primer punto de hoy es someter los unos a los otros en el contexto de la comunidad de creyentes y en el contexto, por supuesto, de la familia, de la que él va a hablar del 22 en adelante. Otra cosa hermosa y otro principio muy importante en este pasaje que estamos estudiando hoy es que Pablo dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una sombra de la relación eterna entre Cristo y su iglesia. En el versículo 32, ya terminando el capítulo 5, él dice, grande es este misterio. ¿Cuál misterio? El de la mujer sometiéndose al marido, el del marido amando a su mujer como Cristo a la iglesia. Todo lo que él viene diciendo en los versículos anteriores. En el 32 él dice, grande es este misterio, el misterio del matrimonio, el misterio de la relación matrimonial entre el hombre y la mujer, el misterio de la mujer sometiéndose al esposo, el misterio del hombre amando a su y liderando a su esposa como Cristo a la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. A mí me gusta ponerlo siempre en esos términos. No es que vamos a ver el matrimonio entre Cristo y su iglesia porque el hombre y la mujer estaban casados y el matrimonio entre humanos se dio. No fue primero el matrimonio entre hombre y mujer. No fue primero el matrimonio entre humanos. Fue primero el matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. Y de ahí, de ese matrimonio, esa relación matrimonial eterna entre Cristo y su iglesia, es que Dios dijo, yo voy a mostrarles una sombra de esa relación divina, eterna entre Cristo y su iglesia. Y entonces vino el matrimonio entre humanos. El propósito, por lo tanto, del matrimonio en el contexto de Efesios 5 es glorificar a Dios en su plan perfecto y eterno. En su plan perfecto y eterno. Del versículo 22 en adelante, si nosotros leemos y leamos, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como, es muy importante eso, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, pero así, otra vez, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como 5 veces van. Así como. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el propósito del matrimonio entre un hombre y una mujer, el matrimonio humano,
El propósito principal, primordial, primario es glorificar a Dios. Y nosotros continuamente, cuando estamos hablando con parejas que se están pensando casar, que están planeando el matrimonio, les preguntamos, ¿por qué se van a casar? Y obtenemos una buena clase de respuestas. Muchas veces no encontramos la respuesta correcta. ¿Qué es esta? ¿Para qué existe el matrimonio? Para ser felices. Para poder amarla toda la vida. Todo eso es muy lindo. Bien. Para poder mostrarle cuán... Sí, lindo, todo bien. ¿Cuál es el propósito principal, primordial del matrimonio? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios y su plan perfecto y eterno. Porque el matrimonio entre humanos no es más que una sombra, una figura del verdadero y eterno que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Esa es la forma en que la Biblia lo enseña. Y por eso encontramos 5 veces en esta pequeña porción, así como Cristo, así como la iglesia, así como el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Porque ese es el propósito. El matrimonio entre humanos es una sombra entre el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y los principios, por lo tanto, los principios que rigen la relación entre Cristo y su iglesia son los mismos principios que deben regir la relación matrimonial entre un hombre y una mujer, entre un creyente y una creyente. Obviamente estamos hablando de la comunidad de creyentes. Repito, los principios que rigen la relación entre Cristo y su iglesia son los mismos que deben regir el matrimonio humano. Eso es lo que Pablo está enseñando en Efesios. Contexto en este pasaje, Pablo habla de que los principios que rigen el matrimonio entre Cristo y su iglesia son autoridad, sometimiento y amor. Repito, básicamente los principios que rigen el matrimonio entre Cristo y su iglesia y que deben ser los mismos que rigen el matrimonio entre un hombre y una mujer son autoridad, sometimiento y amor. Ya hablamos un poquito de autoridad, ya hablamos de sometimiento, ahora hablemos de amor en el contexto de Efesios 5. El amor en el contexto de Efesios capítulo 5 no se traduce necesariamente ni en primer lugar en amén a los besos y los mimos. Amén, por supuesto, respetando las diferentes formas en que se expresa el amor en las diferentes personas, en las diferentes parejas. Pero este amor de Efesios 5 no se traduce en primer lugar en besos y mimos, sino en, primero, entrega y sacrificio. Versículo 25, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó y se dio él mismo por ella. Cuando estaba leyendo eso una y otra vez en estos días, inmediatamente me acordé del Señor, que en ese terrible proceso de ser arrestado, Él dijo, a mí nadie me quita la vida. A mí nadie me está quitando la vida. Yo la pongo. Yo mismo la estoy poniendo. ¿Se acuerdan cuando dijo, Pedro, escúchame? Cuando Pedro sacó su espada y quería quitarle la cabeza a Marco, Jesús le dijo, Pedro, yo podría en este momento llamar más de 12 legiones de ángeles para que me defendieran. No lo estoy haciendo, ¿sabes por qué? Nadie me está quitando la vida. Nada de esto está pasando al azar. Yo estoy poniéndola, Pedro, voluntariamente, por amor. De esa clase de amor es de la que estamos hablando en Efesios 5. El amor entre el esposo y la esposa, entrega
y sacrificio. Un amor que se entrega, no que pide, no que demanda, no que exige. Es un amor que da, un amor que entrega, un amor sacrificial. ¿Qué significa eso de amor sacrificial? Oh, hay muchas cosas que sencillamente en el matrimonio, yo no hago ni practico, simplemente porque me encanta. No, no se trata de que me encante, ni que me guste, ni que me siento cómodo. Se trata de obediencia, de un amor en donde yo me sacrifico, en donde me gustaría más quedarme aquí acostado y simplemente decirle, amor mío, con base en Efesios 5:22, ¿por qué no me traes el desayuno aquí a la cama? A mí me encantaría, a todos nos encantaría. Y bueno, ocasionalmente, pues bien. Entonces, ¿dónde está el sacrificial? No. A mí me encantaría. Pero lo que voy a hacer más bien, en lugar de pedir lo que yo quiero, lo que me encantaría, yo voy a levantarme temprano y voy a hacerle el desayuno y preparar el desayuno a mi esposa que a ella le gusta. Y yo se lo voy a traer. Yo voy a hacer eso. Porque es sacrificial. Resulta que el practicar el amor sacrificial se va convirtiendo en un deleite sacrificial. Créanme, amor de entrega y de sacrificio. No de lo que me gusta, no de lo que quiero, no de lo que me siento cómodo, no de lo que yo creo que tengo derecho a, no. Eso no es amor sacrificial ni entrega. Resulta que el amor de Efesios 5 se traduce, no en primer lugar en besos y mimos, aunque estoy, pero fascinado con los besos y los mimos, yo. Tenemos que respetar las diferentes formas en que las diferentes personas expresan su amor y las diferentes parejas. Pero el amor de Efesios 5 es de entrega y sacrificio. También es un amor de edificación y construcción mutua. Versículos 26 y 27. ¿Por qué se entregó Cristo por su iglesia? ¿Con qué propósito? Todo ese amor sacrificial y todo ese dolor. Gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Saben qué me encanta de Efesios 5? Que hablando de la entrega y del amor, ella aparece en toda su gloria, no al Señor. Claro, pues el Señor aparece en toda la escritura, en toda su gloria. Pero aquí en este contexto, es ella la que aparece en toda su gloria. ¿Saben por qué? Porque Él está empecinado, y permítame la palabra. El propósito de Él en su entrega y es que ella brille, es que ella esté emblanquecida, es que ella no tenga mancha ni arruga, es que ella. ¿Y saben quién está haciendo todo eso? Él, no ella. Él no se sentó en el trono como podía haberlo hecho sin ningún problema, decirle, si quieres venir delante de mí como el rey que soy, entonces ven cuando estés emblanquecida, sin mancha, sin arruga, como yo te quiero. Arréglatelas tú. No. Él se encargó de edificarla, construirla, adornarla, santificarla, lavarla. Él. Así que el amor de Efesios 5 es un amor de edificación y construcción mutua. ¿Cómo construyo yo a mi esposa? ¿Cómo edifico yo a mi esposa? ¿Cómo lo mejoro, lo adorno, lo construyo, lo edifico? Es mi responsabilidad, según el contexto de Efesios 5, de la manera que yo lo entiendo. Entonces, es un amor de entrega y sacrificio, es un amor de edificación y construcción mutua. Permítame añadir algo aquí que no puedo pasar por alto. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales se da una terrible y horrorosa equivocación, sobre todo de aquellos que están pensando en casarse.
Y es, ¿cómo consigo yo una compañera o un compañero que no tenga nada que edificarlo? Supuestamente. Que no tenga nada que construir, que ya todo esté construido, para que yo no tenga que hacer nada. Oh, eso no solamente no va a ocurrir, sino que es la peor forma egoísta y egocéntrica de pensar en una relación matrimonial. Cuando el Señor nos buscó, ¿cómo lo digo? El Señor buscó una novia lo más quebrada posible, lo más necesitada posible, lo más vacía posible, para Él poder llenar, completar, sanar, construir, edificar. Oh, ese es el amor de Efesios 5. Ese es el amor matrimonial, porque los mismos principios que rigen el matrimonio entre Cristo y su iglesia son los mismos principios que deben regir el matrimonio entre un hombre y una mujer en el contexto de la luz. Vivan como hijos de luz. Tercero, el amor de Efesios 5 se traduce en sustento, cuidado y protección. Sustento, cuidado y protección. Y ahí está una vez más mi ejemplo. Ahí, no un continuo cuidar y proteger para usurpar autoridad, no, para proteger. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿En qué ambiente estás? Yo te quiero escuchar. Quiero escuchar, sacar el tiempo para escuchar tus necesidades, tus temores. Necesitamos ser escuchados. En el contexto de la iglesia, sí, pero también, obviamente, yo creo que mucho más en el contexto del hogar, del matrimonio. Yo dije la semana pasada que necesitábamos asegurarnos que nuestra relación matrimonial fuera nuestro lugar de refugio. Refugio de seguridad. No solamente de confort, pero de seguridad, de refugio. Aquí aplica perfectamente porque el amor de Efesios 5 es un amor que sustenta, que cuida, que protege. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y aquí, por supuesto, que es recíproco. A veces lo que me molesta de ciertas posiciones de interpretación es que algunos dicen, no, aquí sí es recíproco. Aquí sí, en sustento, en cuidado, en protección, sí, pero en cuestión de someternos, no, ahí sí no. Por supuesto que tenemos que someternos mutuamente porque en la sumisión hay cuidado y protección, y repito, eso no va en contra del orden establecido por Dios, sino que se da simultáneamente. Sustento, cuidado, protección de Él para ella y de ella para Él. Y por último, el amor de Efesios 5 se traduce en respeto. En respeto. En el versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Una de las interpretaciones que se le da a este texto, y que en cierta forma yo estoy de acuerdo, en cierta forma, es que la Biblia está estableciendo aquí que lo que necesitamos los hombres es ser respetados y lo que necesitan las mujeres es ser amadas. Sí, en cierta forma sí, pero por supuesto que la mujer también necesita ser respetada y nosotros necesitamos ser amados. Entonces, yo creo que sí, hay cierta inclinación en el diseño de Dios, tanto para hombres como para mujeres. Yo creo que sí.
inclinación en que los hombres necesitamos ser respetados, sentirlos respetados. Y la mujer necesita sentirse amada, sobre todo si pensamos en el hecho de que la mujer es mucho más sensible que nosotros, generalmente hay excepciones. Entonces, sí, pero sí y no. Porque si me voy a esconder detrás de eso, para ir respetar a mi esposa, en ninguna manera. No, ella solo necesita ser amada. No, ella solo necesita, ella pues, solo con ser amada, de la interpretación que yo le dé al ser amada, entonces con eso tiene. Pero por otro lado yo le irrespeto. No, en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Dónde está el irrespeto de Cristo por su iglesia? ¿Dónde? En ningún lugar. Entonces ese amor se traduce en respeto del uno para el otro. Respeto de la mujer hacia su esposo y respeto del esposo hacia la mujer, hacia su esposa, en el contexto del matrimonio. Repito, amor se traduce en el contexto de Efesios 5, del 22 en adelante, que estamos desde el 21, se traduce en entrega, en sacrificio, en edificación y construcción mutua, en sustento, cuidado y protección, y en respeto. Todo eso está en estos textos que estamos leyendo. Entonces resumamos para terminar. Cuando estudiamos del versículo 21 en adelante, hasta el 33 del capítulo 5, obviamente no podemos desligar ninguno de sus principios de todo el contexto del capítulo, de toda esa porción, de todo ese texto donde Pablo venía animando y exhortando a los creyentes en Éfeso a no vivir más como hijos de tinieblas, a no participar en todas esas cosas de inmoralidad sexual de las ciudades, a embriaguez de la ciudad, sino somos llamados a ser diferente como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz. Capítulo 4, versículo 1. Caminemos de una manera digna, comportémonos de una manera digna, vivamos de una manera digna del llamamiento que Dios nos ha hecho. Y aparece entonces ahora en el versículo 21 esta idea, este principio de someternos los unos a los otros. ¿Cómo nos sometemos los unos a los otros? Por supuesto, en el contexto del cuerpo de Cristo, de la comunidad de creyentes, porque en esa sumisión hay cuidado, diciendo que para nada esa sumisión es ni respeto, ni maltrato, ni abuso, ni enseñorearse de los demás, ni creer que los que están en posición de liderazgo, los pastores, tienen el derecho, entre comillas, de mandar y demandar de los que están bajo su cuidado. Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, no se enseñoreen de las personas. Eso no significa enseñorearse de las personas, el hecho de someternos los unos a los otros, sino que nos sometemos unos a otros en el ambiente del cuerpo de Cristo para protegernos unos a otros. Nos protegemos unos a otros. Porque en la sumisión hay protección. Y Pablo va a hablar de las mujeres sometiéndose a sus maridos, los hijos sometiéndose a sus padres, ahí hay protección. Y los siervos sometiéndose a sus amos. Y de eso la próxima semana y después vamos a seguir hablando para que entendamos qué significa eso. ¿Cómo así que los esclavos? ¿Qué tiene que ver esto de los esclavos con el contexto del reino de Dios y de la iglesia neotestamentaria? Pero en esos contextos su misión es protección. Pero cuando hablamos del matrimonio, en el versículo 22 en adelante, dijimos que hay unos que dicen, no, el versículo 21 nada tiene que ver con el resto del capítulo. Yo sí creo que tiene que ver mucho. Nos sometemos el uno al otro en el matrimonio, por supuesto que sí, para protección, para cuidado, y al mismo tiempo hay un orden que Dios ha establecido jerárquico de autoridad, como Él lo hizo en toda la creación, y es que las mujeres están sometidas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido es cabeza de la familia, por supuesto. No choca con ese orden jerárquico. Pero un momentico. El capítulo no termina en el versículo 22. Continúa. Porque así como la mujer está llamada a someterse a su marido, el marido está llamado a amarla y a liderarla como Cristo a la iglesia.
Y hay mucho más en el contexto de estos versículos, del marido amando a su mujer que de la mujer sometiéndose al marido. Entonces, claro, que se someta a la mujer, claro, al liderazgo y al amor sacrificial, respetuoso, tierno, amoroso, el cuidado, el sustento de su marido, claro que se someta, como nosotros nos sometemos a Cristo. Y dijimos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la sombra de la relación matrimonial eterna entre Cristo y su iglesia, que va a haber una boda, yo creo, va a haber un matrimonio, yo lo creo perfectamente. Pero los principios de Dios son eternos, están en la eternidad. En Él ya fueron cumplidos. Entonces el matrimonio entre hombre y mujer no es sino una sombra de eso glorioso que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, los mismos principios que rigen el matrimonio entre Cristo y su iglesia son los mismos principios que deben regir el matrimonio entre un hombre y una mujer, cuyo matrimonio no es más que una sombra del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y dijimos que en general, en este contexto de Efesios 5, esos principios son autoridad, sometimiento y amor. Hablamos de autoridad y de sometimiento y dijimos que el amor, en el contexto de Efesios 5, se traduce más que en besos y mimos, los cuales yo comparto plenamente, se traduce en entrega y sacrificio, en edificación y construcción mutua del marido y la esposa, en sustento, cuidado y protección del uno para el otro, y en respeto. Y vimos los textos, y eso es lo que debemos practicar como hijos de luz, esos mismos principios en el contexto del matrimonio. Amén. Damos gracias al Señor y gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.